Buenos días, jóvenes estudiantes. Vamos a dar inicio a la clase correspondiente al curso de Derecho Penal General. Este es el segundo año F. Hoy es martes 18 de mayo de 2021. Les comparto inmediatamente pantalla. Y quisiera que Carla me establezca en qué parte de este módulo 3 quedamos. Buenos días, profe. Bueno, no sé si soy yo porque también la otra compañera se Carla llama Camargo, Carla. Carla Camargo. Ah, ok. Profesora, quedamos por donde se hablaban de los delitos, Ajá, ¿qué parte donde se hablaban de los delitos? los Explíqueme. diferentes tipos de delitos que habían. Por ahí habíamos quedado. Íbamos a comenzar. Profesora, no escucho el audio, diferentes tipos de delito. No entiendo, Emanuel, porque aquí todo el mundo está escuchando perfecto, hijo. Debe ser algún problema de tu computador, mi amor. No sé si el compañero está desde el celular. Si está desde el celular, pues se puede ir a la parte donde sale el micrófono y ahí selecciona y le va a aparecer si el audio, si quiere entrar con el internet o con data. Ahí dice que ya escucha. Bien. Entonces, a ver, Salvador, de la clasificación del delito, ¿qué vimos? Si no hemos visto nada, me dice nada, profesora. Vamos a empezar. Vamos a empezar, profesora. Bien. La clasificación del delito. Mire, esto corresponde al tema 2 del módulo 3. Consideraciones básicas del delito, que no es más que el desarrollo de la teoría del delito. Hay múltiples clasificaciones que se hacen de las figuras delictivas. Usted va a encontrar una amplia gama si usted le da una checada a los diferentes textos de derecho penal. Sin embargo, voy a tratar de presentarles a ustedes las más conocidas. Vamos a ir en atención a la estructura del tipo penal. En atención a la estructura del tipo penal, nosotros podemos ver 4 clasificaciones. Y hablamos de el delito, el tipo penal que convierte a un delito en simple, complejo, tipo penal abierto y tipo penal cerrado. ¿Cuál es el delito simple o el tipo penal simple? Aquel que tiene un solo verbo tipo y un bien jurídico tutelado. Por ejemplo, el delito de homicidio. El delito de homicidio nos dice quien cause la muerte a otro. Es una sola conducta ilícita. Causar la muerte a otro. El bien jurídico tutelado, la vida. Lo principal es la conducta ilícita, que sea una sola conducta ilícita o verbo tipo. Porque puede darse el caso que tenga varios bienes jurídicos, sin embargo, es un solo verbo tipo, como el caso del homicidio, y sigue siendo delito simple. Lo que nos va a regir es la existencia de un solo verbo tipo. Y generalmente es un bien jurídico tutelado. En el homicidio son 2 bienes jurídicos tutelados, la vida y la integridad personal. ¿Por qué? Porque vemos que forma parte, figura delictiva, como lesiones personales, donde está en riesgo, en peligro la vida y se lesiona la integridad física, la integridad personal, el cuerpo físico. Y puede también estar en juego la vida, ¿no? Los complejos son los que tienen 2 o más verbos tipos. Y esto hace que tenga 2 o más bienes jurídicos tutelados. Por ejemplo, en el artículo 200
Ya usted de aquí al viernes debe tener el código de estudio, el propio código de estudio ya colgado. Si usted se va al artículo 200, que le habla de la violencia doméstica, que es el más común. Si tiene ahí el texto lo abre, si no me escucha. Violencia doméstica dice, quien hostigue o agreda física, psicológica o patrimonialmente a otro miembro de la familia. Quien hostigue o agreda son dos verbos tipos. El hostigar y el agredir. Estamos hablando de un tipo penal complejo. Este es el nombre que va a recibir la clasificación del delito. Delito simple, delito complejo. ¿Atendiendo a qué? A la estructura del tipo penal. ¿Qué es el tipo penal? Ya la profesora me explicó que es la parte de la norma jurídica que describe en qué consiste la acción ilícita, la conducta ilícita. El tipo penal abierto es el cual el juez, al momento en que individualiza la pena, requiere para su análisis, para su interpretación, de el apoyo de otras normas y obviamente su sentido común. Nada se puede dejar al arbitrio del juez, porque estaríamos faltando al principio de legalidad y la persona debe saber con exactitud en qué consiste la conducta ilícita. Eso es una medida sine qua non, es decir, no hay opción de otra cosa. El principio de legalidad, todo debe estar descrito en la norma con antelación a la comisión del hecho. Entonces, el tipo penal abierto me señala que el juez requiere del apoyo de otra norma jurídica para poder hacer un mejor análisis jurídico al momento que individualiza la pena. Por ejemplo, usted se va ahí mismo, le voy a citar dos ejemplos. El artículo 202 del Código Penal me habla del maltrato del niño, niña o adolescente. Y ese artículo 202 me dice, quien maltrate a una persona menor de edad será sancionado con prisión de 2 a 4 años. Ese tipo penal es abierto. ¿Por qué? Porque el término, el concepto maltrato, tiene un espectro amplio, es decir, hay muchas cosas que pueden involucrar el concepto maltrato. Entonces el juez se apoya en otra norma penal, el artículo 203, que define qué es maltrato del niño, niña o adolescente y plantea 4 opciones. Entonces, el juez es el que va a considerar dentro de estas 4 opciones, discúlpeme, es la que más se asemeja a lo que él está viendo en el expediente para poder lograr individualizar la pena. Ese es el tipo penal abierto. El tipo penal cerrado es aquel que no requiere como complemento otra norma jurídica penal. No la requiere porque el mismo tipo penal le describe con exactitud en qué consiste la conducta ilícita. Por ejemplo, usted se va al artículo 174, que es el delito de violación carnal, y dice, quien mediante violencia o intimidación tenga acceso carnal con persona de uno u otro sexo utilizando sus órganos genitales. El acceso carnal implica las relaciones sexuales de naturaleza íntima entre dos personas.
Ya no puedo decir que entre el hombre y la mujer, que es lo que se establece en el texto bíblico, porque aquí no estamos en clase de teología, ni en estudio bíblico. Estamos en clase de derecho penal. ¿Eso qué quiere decir, profesora? Eso quiere decir que yo le tengo que explicar a usted la realidad que existe. ¿Cuál es la realidad que existe? Personas con preferencias sexuales diferentes. Quiere decir que esa relación de pareja se puede dar entre el hombre y la mujer, mujer con mujer, hombre con hombre. Aquí no importa cuál es la opinión al respecto que tiene la doctora, que tiene la profesora. Mi obligación es explicarle a usted, como profesora de Derecho Penal, las situaciones que involucra el tipo penal con respecto al tipo penal cerrado. ¿Me estoy explicando? Entonces, aquí se describe de uno u otro sexo, con persona de uno u otro sexo, utilizando los órganos genitales. Está describiendo el acto sexual. ¿Cómo se va a llevar a cabo ese acto sexual? Entonces es un tipo penal cerrado. Si yo me voy al 169, que me dice, es el delito contra la libertad de reunión, quien impida ilegalmente una reunión pacífica ilícita. Me está describiendo la conducta ilícita. Una manifestación que ha cumplido con todos los requisitos. Un ejemplo a esto. Aquí lo está señalando. Reunión pacífica ilícita. Para la marcha no se necesita pedir autorización, sino informar. El mínimo con 24 horas, pero la fecha, la hora, el recorrido de la marcha, quiénes son las personas que van a participar, perdóname, y el motivo de la marcha. Aquí hablamos del tipo penal cerrado. En cuanto a los sujetos que intervienen en el delito, tenemos nosotros, según el número de sujetos activos que intervienen en la comisión del delito, según las características del sujeto activo o pasivo, fíjese, según el número que participa en la comisión de la figura delictiva, según las características del sujeto activo o pasivo. Vamos con la cantidad de personas que se requiere para la comisión de una figura delictiva. Si solamente se requiere la participación de una persona para que realice los actos idóneos, estamos ante la presencia de delitos unisubjetivos. Por ejemplo, el homicidio, el robo. Usted me va a decir, pero profesora, ¿puede darse un homicidio entre varias personas? Sí. Uno lo agarra, el otro le pega, o 3 le pegan y 4 lo agarran. Pero el homicidio es una figura delictiva que una sola persona la puede llevar a cabo. El robo, una figura delictiva que una sola persona la puede llevar a cabo independientemente de que participe Poroto Gordo y toda su comitiva. Plurisubjetivos son aquellos que requieren la participación de varias personas para poder llevarlo a cabo. La asociación ilícita, por ejemplo, se habla que la reunión de 2 o 3 personas que se reúnen con la finalidad de llevar a cabo, de cometer figura delictiva, aunque no las realicen, aunque no las lleguen a realizar, solamente por el hecho de reunirse con esa finalidad, se incurre en la comisión de el delito de asociación ilícita. Entonces son plurisubjetivos. La desaparición forzada para llevarse a una persona y desaparecerla por ser disidente político, no solamente va uno a buscarlo, son 2 y 3, porque si no esa persona le va a dar pelea. No es lo mismo que Ramesh solo le pega a Salvatore, que llegue Durleis, Carla Camargo, Carla Cruz y Ramesh a pegarle a Salvatore. ¿En cuál hay opción de que él salga ileso?
solamente peleando con una persona. Pero peleando con 4 personas es diferente. Entonces, la desaparición forzada requiere de 2 o más personas. Este es según el número de sujetos activos que se requieren para la realización del acto. En cuanto a las características del sujeto activo, nosotros tenemos, por ejemplo, los especiales, los comunes y los delitos de propia mano. ¿Cuáles son los especiales? Aquellos que se requiere de una característica especial en el sujeto. Por ejemplo, el delito de peculado. ¿Cuál es la característica especial? Que sea servidor público. Si usted no es servidor público, no puede incurrir en el delito de peculado. Igual corrupción de servidores públicos. En el delito del estupro, el sujeto pasivo tiene que tener una característica, ¿cuál? Ser mayor de 14 años, menor de 18 años. Si no, no estamos ante la presencia del estupro. Los delitos comunes son los que le puede realizar cualquier persona. Por ejemplo, lesiones personales. Cualquiera puede venir y darle 2 puñetazos a Carla y ponerle los ojos morados. Déjeme contestar aquí porque si no, esto se sigue marcando. Ajá, están esperando sí, pero ya no pasamos el tiempo, bueno, acuérdense. Bien, entonces, eso es lo que habla de los delitos comunes. Cualquier persona lo puede hacer. Y por eso yo les insistí a ustedes cuando estábamos hablando de la estructura de la norma penal. Y yo les señalaba a ustedes con qué empezaba el tipo penal. Ya lo vamos a ver en la tipicidad subjetiva, tipicidad objetiva. Y yo les decía, ¿quién empieza cuando le ponía el ejemplo? Ese quién, que es un pronombre personal indeterminado, me está indicando que cualquier persona puede incurrir en la comisión de esa figura delictiva. Pero si yo les digo a ustedes, por ejemplo, en el artículo 241, el director, dignatario, gerente, administrador, representante legal, empleado o trabajador de una empresa, que en el término de 3 meses, luego de que surja la obligación de pagar, retenga y no remita las cuotas empleador a la caja del Seguro Social. Y ahí se va. ¿Me están hablando de cualquier persona? No. Me están hablando de personas específicas de una empresa, que son las encargadas de enviar el dinero correspondiente a las cuotas obrero patronal. Estoy hablando del Seguro Social, las cuotas, el pago de cuotas. Director, dignatario, gerente, administrador. Si yo le digo a usted, por ejemplo, quien realice, en el artículo 325, piratería, quien realice algún daño contra una nave o aeronave. Y ahí se va. ¿Quién? El pronombre personal indeterminado, ¿quién? Me está indicando qué cosa que lo puede llevar a cabo cualquier persona. En abuso de autoridad, dice, artículo 355, el servidor público que abusando de su cargo ordene o cometa en perjuicio de alguna persona un hecho arbitrario no calificado, y por ahí se va. El servidor público es un delito entonces especial, el delito de abuso de autoridad. ¿Por qué, profesora? Porque me está dando las características propias de la persona que puede realizar esa figura delictiva. No la puede llevar a cabo cualquier persona. Y eso es muy importante en una defensa. Delitos comunes. Lo puede llevar a cabo cualquier persona porque se identifica con el pronombre personal indeterminado quién.
lesiones personales, hurto, robo, abandono, maltrato. Y están los delitos de propia mano, violación sexual. ¿Qué implica el delito de propia mano? Solamente genera responsabilidad penal a la persona que lo realiza, porque requiere que ella misma lo ponga en práctica. Solo una persona puede realizar los actos idóneos en el delito de violación sexual. Pero fíjese, aquí hay cosas debatibles porque alguien puede pedirle a otra persona que secuestre a alguien y lo viole. Sin embargo, con respecto al delito de violación carnal, se genera la responsabilidad penal exclusivamente para aquel quien lo llevó a cabo. Por eso se llama de propia mano. En atención al tipo de acción realizada por el agente o sujeto activo. La conducta puede ser de hacer o de no hacer. De hacer es la de comisión o acción y de no hacer la de omisión. En ese delito de comisión quiere decir que el sujeto activo debe realizar la acción. Homicidio. Y hay otra cosa, abro aquí un paréntesis. En la clasificación de los delitos, mis queridos estudiantes, una figura delictiva puede enmarcarse en varias clasificaciones. No es que el delito que es por comisión ya solo es por comisión y no puede entrar en otro. No. La figura delictiva, una figura delictiva, un delito, puede encuadrarse en varias clases de delito. El de omisión es aquel cuya conducta es no hacer lo que tenía que hacer, valga la redundancia. ¿Cómo así, profesora? Una enfermera que, y fíjese, aquí, antes de explicarle el ejemplo de la enfermera, aquí, en esta omisión, hay una subclasificación. Omisión simple u omisión propia y la omisión impropia, que es comisión por omisión. Entonces, ¿qué pasa aquí con la omisión simple u omisión propia? Por ejemplo, una persona que está guiando un vehículo a motor atropella a una persona y la deja ahí y se da la fuga. Y entonces a la persona le fractura. En ese accidente, la persona pierde la conciencia, queda inconsciente y le ocasiona una lesión en las piernas que le trae como resultado una incapacidad de 60 días. Para que sea delito, la lesión personal tiene que ocasionar una incapacidad mínima de 30 días. Y esta persona le ocasionó una incapacidad de 60 días. Incurrió en un delito de lesiones personales. ¿En qué modalidad? Omisión simple. ¿Por qué? Porque él debió quedarse en el lugar, llamar a su aseguradora, llamar al policía de tránsito, llamar a la ambulancia. Comisión por omisión o omisión impropia es cuando el sujeto activo tenía una asignación determinada por escrito y no cumplió con ella. Ahí es donde viene la enfermera. La enfermera trabaja en cuidados intensivos y el médico encargado de los pacientes que estaban en cuidados intensivos le deja en la cuadrícula de cada paciente el medicamento que le deben aplicar cada 4 horas para evitar que ese paciente convulsione y que la convulsión
traiga como consecuencia, fíjese bien, la muerte del paciente. ¿Qué pasó? La enfermera se durmió. Durmió como niño Dios durante todo su turno de 8 horas. Cuando la enfermera despierta, 3 ya se le habían muerto. ¿Qué le parece? Eso ha ocurrido. 3 ya se le habían muerto. Ella puede aducir cansancio, muchas cosas, salvo que esté enferma y que en esas 8 horas ella haya quedado desmayada. Pero no podemos perder el bosque por un árbol. ¿Qué pasó allí? Ella tenía un mandato. Ese mandato no lo cumplió. Dejó de hacer lo que tenía que hacer, establecido previamente. Comisión por omisión u omisión impropia. Según la duración de los actos idóneos y los efectos del resultado. Mire, aquí se me confundieron unos alumnos. Aquí tenemos 3 clasificaciones, los instantáneos, los continuados y los permanentes. Los instantáneos son los que los efectos son aquellos que se realizan, los actos idóneos tienen el efecto inmediatamente. Y generalmente esos efectos son permanentes. Entonces, esto que está en el recuadro grande, en el recuadro blanco, perdón, con respecto a los instantáneos, es tanto una característica como una clasificación. Mire que yo le pongo aquí el revólver. Aprenda a identificar las figuras que pone la profesora. No la pone para adornar, no, para reforzar un concepto. A ver qué me están escribiendo. Deje que yo termine. A ver, ajá. Yarabi. La omisión, ella quiere que vuelva a explicar la omisión propia. La omisión propia o omisión simple es lo que me indica a mí. Puede ser un reglamento, puede ser la lógica y el sentido común, pero un reglamento en términos generales o una situación en términos generales. Ahora, con la imputación objetiva y se habla de contemplar el riesgo, hay que prever un riesgo. Esto me indica a mí que la persona tiene que tomar en cuenta ciertas situaciones en su conducta. Y si no la hace, esto le puede ocasionar una responsabilidad penal. Y esa conducta o ese tipo de delito se da por omisión, porque ella no hizo lo que tenía que hacer. En términos generales, esa es la omisión simple u omisión propia. Pero hay otra situación, en ambas, la omisión simple u omisión propia y la comisión por omisión u omisión impropia, en ambas el sujeto activo dejó de hacer algo que tenía que hacer. La diferencia está, Marc y el resto de los estudiantes, es que en la omisión simple no había una indicación directa sobre el sujeto activo. Usted, Juan Pérez, tiene que hacer esto. No. Se aconseja que no deje el lugar del accidente de tránsito porque eso indica su responsabilidad y usted no tenía intención de ocasionar un daño. Usted advirtió que algo sucedió ajeno a usted y por eso llevó a cabo la acción. Nadie quiere estar atropellando a nadie y menos matarlo. Entonces, la omisión simple, la persona que atropella a alguien o tiene un accidente y ocasiona grave perjuicio, hay muertos, se asusta y se va. Homicidio culposo. Mire, es que debiste quedarte. Por eso usted ve que los abogados inmediatamente dicen, venga que lo acompaño
para que usted señale, aquí estoy, voy a cubrir los gastos, yo no era mi intención, no venía bajo los efectos de ningún tipo de droga, ni estupefaciente, ni del alcohol, que también es una droga. Pero el clima o el peatón fue imprudente, en fin. Ahí hay una omisión simple. Es de sentido común. Me lo señala el reglamento de tránsito. Pero en la comisión por omisión o omisión impropia a Juan Pérez, al señor Z, se le indicó lo que tenía que hacer mediante este documento. Por eso es que siempre cito el ejemplo de la enfermera. La enfermera de turno en el que ahora le llama, no la sala de cuidados intensivos, sino en el UCI, unidad de cuidados intensivos. Entonces, la enfermera, la señora B, la señora Peña Prieta, el médico encargado del paciente poroto gordo, le dijo, le va a aplicar este medicamento que se llama agua fría. Imaginémonos que se llama así un medicamento. No vamos a ponerle agua fría porque después ustedes ahora están haciendo operaciones mentales. Aplíquele el Lisalgil cada 4 horas porque si no va a convulsionar y se va a morir. Indicación expresa a una persona que estaba encargada de esa función. Ese es otro aspecto diferente a la omisión impropia. Usted se le da una función expresa y usted está porque usted está encargada de realizar esa misión. Y aún así no lo hace. La enfermera se quedó dormida. Cansancio. Bueno, usted era preferible que se quedara durmiendo porque ahora le fue peor. Ahora mató aquí un poco gente. ¿Ve? Esa es la diferencia, Yarabi. Espero que haya quedado claro. Continuamos acá con, según la duración de los actos idóneos y los efectos de resultado. Aquí usted ve que en instantáneo yo pongo un revólver. Volvemos al homicidio. Con un solo acto yo disparo, le puedo ocasionar la muerte. Le disparé a la cabeza, lo maté. Al corazón, lo maté. Al cuello, lo maté. Este acto idóneo tiene efecto instantáneo. Instantáneo quiere decir en el acto se cometió el homicidio. Los efectos van a ser forever. La persona está muerta, ¿qué le parece? Ahora, esto que está aquí en el recuadro blanco para instantáneos, además de ser una característica, es una clasificación. Instantáneos con efecto permanente. Le cercenó el brazo derecho. La persona es pintora, o es cirujano, o es modista. Los efectos son permanentes, no se le puede injertar nada, ni poner brazo mecánico, ni nada, porque la persona es diabética. O le han puesto ya muchos y todas las prótesis la rechazan. Efectos permanentes. Instantáneo, un solo hachazo. Continuados, mire que pongo a una persona contando el dinero. Varios actos ilícitos, pero un mismo resultado. Por ejemplo, en la empresa, usted tiene a su contadora. Su contadora es la que maneja la caja menuda. La caja menuda o caja chica, que le dicen coloquialmente, son pequeñas sumas de dinero que se tienen en la empresa, en las instituciones públicas, algunas, dependiendo de lo que hacen, para cubrir gastos que no es necesario activar toda la maquinaria empresarial o institucional. Y entonces, como por ejemplo que hay que comprar un café. Hay que comprar café, cremora, vasos, cucharitas, revolvedores y platitos. Va a haber un seminario. O vienen unas visitas que son embajadores de otros países, o vienen unos ministros o unos invitados especiales y se les va a brindar un cafecito con unas galletas saladas o el cafecito solo, que es lo que se acostumbra. O una botella de agua. Entonces, como ella es la que maneja el dinero de eso, ella va poniendo todos los días una cantidad
Y lo que hace ella es que se lo mete al bolsillo. $20, $10, $30, $40, $5, $50, $30, $20, y así sucesivamente. Todos los días. ¿Qué sucede? Al final, usted como jefe le dice, oye, yo quiero un arqueo aquí porque vamos a hacer informe, no quiero corredera con esta plata, vamos a ver aquí. Faltante de $20,000. Estamos en problemas. Como ella estaba autorizada para manejar ese dinero, no podemos hablar de hurto. Ahí hay una apropiación indebida. No podemos hablar de hurto con abuso de confianza. No, ahí hay una apropiación indebida porque a ella se le ha entregado una cantidad de dinero para que lo administre para gastos específicos. Gastos específicos como cuáles. Si se daña una bombilla, si faltan los detergentes para limpiar, el café, la leche, las botellas de agua, el papel higiénico, el papel toalla. Allí hay apropiación indebida. Que fueron 40, 80 apropiaciones indebidas, no. Una sola apropiación indebida. Que se fue realizando a través del tiempo. Por eso hablamos de continuados. Por eso yo le puse aquí la persona contando el dinero. Para que sea hurto con abuso de confianza, a la persona el bien no se le puso a su disposición. Y no se le dio una indicación específica. Bien, vamos aquí con los permanentes. Por eso es que aparece aquí una mano que pareciera que sea un de varón contando el dinero. Acá mire que aparece una persona tapándole la boca a otra. Permanentes, los actos idóneos perduran en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Mientras se estén realizando los actos idóneos, va a existir un daño. Por eso que perdura en el tiempo. Mientras el ejemplo más apropiado es el secuestro. Mientras se tenga la persona secuestrada, el bien jurídico de la libertad se está lesionando. En la trata de personas, mientras no se libere a la persona, el bien jurídico con respecto a la humanidad se está vulnerando. En atención al tipo de daños que se ocasiona, están los de lesión y los de peligro. En los de lesión se ocasiona un daño físico o psicológico a la persona. Por eso es que usted ve aquí los dos esqueletos que uno le da un puñetazo a otro en la barbilla. Ejemplo, el delito de lesiones personales hay un daño. El homicidio. En el delito de peligro, no se daña el bien jurídico, se pone en riesgo de un daño. En el delito de abandono de niños u otras personas incapaces de velar por su seguridad o su salud. Una nana que está cuidando al bebé. El bebé que tiene 4 meses de nacido. Lo cuida mientras va la mamá a trabajar. Ella llega a las 7 de la mañana porque la mamá se va a las 7:30 rumbo al trabajo. Y la mamá regresa a las 6 de la tarde, entonces la niñera se va a las 6:30 de la tarde. En ese periodo de tiempo, la niñera, la nana, no se puede mover para ningún lado. ¿Qué pasa? La nana se va del apartamento, se va de la vivienda, deja las puertas abiertas. Nadie sabe de ella, se fue, pues se cansó, porque este muchachito es un llorón. Y se cansó y se fue. ¿Qué ocurre allí? Incurrió en un delito de abandono de niños y otras personas incapaces de velar por su seguridad. Delito de abandono de niños. ¿Qué clase de delito es? En atención al tipo de daño, delito de peligro.
El niño se pudo morir. El niño se pudo asfixiar y se muere. 4 meses está gateando. ¿Qué pasa si le da por ser niño explorador? Y empieza a escalar por esa cuna y se cae o la cabecita le queda entre los barrotes. En atención al número de actos idóneos que conforman la acción ilícita. Aquí tenemos unisubsistentes y plurisubsistentes. Esta clase se acaba a las 9:40. Bien. Yo no quiero excederme en el tiempo. ¿Por qué? No me quiero exceder en el tiempo porque así como no me gusta que ustedes lleguen tarde y quiero que lleguen temprano, a ese otro profesor no le gusta. Entonces, vamos a suspender aquí mañana. Termino este punto y empezamos los problemas. Acuérdense que tenemos 2 horas. Muy bien, jóvenes. Dios los bendiga ricamente. Ustedes saben que aunque los regañe, los quiero mucho. De aquí al infinito y más allá. Hasta mañana. Si no hay tsunami, terremoto, Armagedón y toda su comitiva.